Ahora sí, listo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. César, me surgió recién una pregunta que tiene que ver con la comprensión práctica de estudiar algo, por ejemplo, y entender no es igual que la comprensión en este camino, por decirlo así. No, ¿Me entiendes? barajéamelo más despacio, dicen en Venezuela. Em, Cuando se entiende algo a nivel práctico. Ah, cuando se entiende algo a nivel práctico, no entiendo. Sí, como aprender algo, como aprender no sé, estás Pi- estudiando algo y ah, entiendes pintar, tocar un instrumento X. claro, algo así. Mm. Ya, esa comprensión es igual que cuando se entiende algo en este camino, o no sé cómo decirlo, no sé cómo plantearlo. Eh, Se podría decir, porque la indagación, aunque no es una práctica, se le considera una práctica, aunque no es una acción, se le considera una acción, pero hay un entendimiento de cómo funciona. ¿Mm? Cómo Y regresar ambas son, perdón, cómo regresar la atención del objeto al sujeto, del pensamiento al pensador, del observado al observador. Lógicamente tiene que haber un entendimiento de lo que eso significa y tiene que haber un entendimiento igual, lógicamente, del conocimiento. Sin la comprensión no hay experiencia, es muy difícil. Ok, sí, te lo preguntaba porque recién estaba estudiando algo y me di cuenta que entendía, pero me di cuenta también que no había, que solo había entendimiento, no había alguien que entendiera en ese momento. muy bien. Entonces, por eso me surgió la pregunta de si es igual o es que ambas son mentales. No sé si me entiendes. Ambas son mentales. La comprensión en este contexto, sí, si tú tienes la guitarra y te dicen toca en la clave de sol, por ejemplo, ¿no? O la clave, o la, cómo se diría? El acorde, por ejemplo. El acorde. Ah, el acorde de sol. Intelectualmente lo conoces, ¿verdad? Ok, Sí. este dedo va aquí, este dedo va aquí, este dedo va aquí. Entonces tú, ran, y le das, ah, claro, ya entendí. ¿Me Ujú. sigues? Sí. Igual sucede con esto, con este conocimiento. Ambas son mentales, entonces. Sí, la conciencia no tiene nada que entender. La comprensión es Mm, intelectual. El intelecto es un instrumento del ego. El ego es la mente. mm. Sí, es que esta como sensación de que no había alguien que comprendiera es como no me había pasado Ahí no antes. habría comprensión. Ah, ahí no habría comprensión mental, diría yo. Porque Entonces, si no ¿qué es está, eso? si no está que comprende, no está la mente. Por eso te preguntaba si son iguales. Y no sé si me estoy enredando, pero es que me pareció un poco distinto. No me había pasado nunca algo así. O sea, Mm. siempre creí que soy yo la que entiende algo cuando le explican algo, no sé. Mm. Pero ahora no. Nunca hubo alguien que comprendiera, que hiciera, que entendiera, que experimentara, que viera, que conociera. Nunca. Claro, fue una sensación distinta. Correcto. Tal vez un microsegundo de claridad. Mm, claro, algo así. Mm. De que no haya alguien que entienda que lo que hay es entendimiento o alguien que comprenda lo que hay es comprensión. Sí, 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 justo eso. Mm. Bueno, no le doy más vueltas. Ok, muy bien. Gracias. Ok, muy bien. Válido.
A ver quién queda por aquí. Mm, Muy bien.
¿A poco no? Y ahora sí. Pero se te oye muy bajito, no sé si soy yo o... Pues, a ver, César, Ah, ¿hablo? ¿Ya? sí. César, bueno, para aclarar esto, entonces, digamos que la mente, para que lleve a la práctica la indagación o no, o esté en el satsang o no, o siga el conocimiento, es también porque hay una tendencia, es también una tendencia el que la impulsa a hacerlo, De nuevo, que si la mente, para que indague o para que esté en el satsang o para que se interese por el conocimiento, necesita ser una tendencia que la impulsa a hacerlo. correcto. La tendencia a mirar hacia el interior. Por eso a la práctica de tanto hacerlo se hace como un automatismo, ¿no? Y en automático ya de tanto practicarlo es más fácil para la mente hacerlo. Si está en automática ya no es ni fácil ni difícil, ya va en automático. Ajá, ok, sí, sí, Mm. sí, sí. Entonces, aún haciéndolo o no haciéndolo, ya no depende de eso para que se realice el ser. O sea, ya no depende de que lo hagas mucho o poco, o sí depende de ello. No, no te sigo. O sea, que digamos que, o sea, no es garantía el que por tendencia y por la práctica de la indagación se realice el ser o no. No, no es garantía. Pero todo depende de si entiendes de que no hay realización del ser. Hay realización de que el ego no existe. Aquí tengo una compañía escribiéndome por tres chats diferentes y es una confusión enorme. Con Pregunto, razón, se te ve que estás ahí. es que pregunto por uno y, y me mandan la fecha, pero no el mes. Es que ineptitud tan grande. Ok. Ah, parece que se le hubiera llevado el fantasma el fantasma de la ignorancia. Ok. Entonces, Sí, entonces, bueno, decías que la realización del ser es el que el ego desaparece. O sea, no es que haya, o sea, eso es si se puede entender así. ¿el ego desaparece cuándo? Es que no sé, no sé, es un poco extraña la pregunta.
Bueno, es que a lo que yo me refería de que, aunque estuviera la tendencia de la indagación y de la práctica y todo esto, que no depende de ti o de esa práctica, la realización del ser, La práctica depende de la gracia, la práctica sucede por la gracia, todo depende de la conciencia. de la conciencia. Ujú. Locura, Dios santo, ¿quién puede hacer esto? Continúa, te oigo, estoy aquí. Ok. Sí. Entonces, sí, ok, ya entiendo que por eso también a veces tú lo remarcas mucho que no esperar, ¿no? No esperar, no evaluarse, no querer, ahora sí que, ay, porque voy a realizar el ser, porque esto, o sea, porque eso es por la gracia, ¿no? Todo es por la gracia y la gracia es otro nombre para el ser. E incluso esa tendencia de querer indagar o de querer el conocimiento también es por la gracia. Todo es por la, todo es por la gracia y la gracia es el ser. Sin gracia no hay nada, sin conciencia no hay nada. Nada existe sin conciencia. Por la gracia de la conciencia, que es la conciencia, puede existir todo lo demás. O sea, de hecho, de- de- el hecho de que haya conciencia es lo que hace que haya todo lo demás. ¿Sí? Todo lo demás es ilusorio. Imagínate una persona en la película, proyectada en la pantalla, comienza la indagación. ¿De qué depende que ese personaje en la pantalla comience la indagación de sí mismo? No estaba ese personaje ya en la diapositiva, no existía antes
en forma de ignorancia, oscuridad, en estado latente o potencial de que la luz del proyector se asociara con la diapositiva e hiciera que apareciera la imagen. Ujú. Y la luz misma depende del proyector también. Entonces ya mejor flojitos y cooperando. No hay ni Porque si siquiera, allí no hay ni siquiera esa opción. ni siquiera de aflojar. ¿Qué opción tiene la proyección en la pantalla? ¿Qué libertad de elección tiene un personaje proyectado en la pantalla del cine? Ya la película existía ahí en el rollo. Mm. La proyección no tiene elección y la conciencia es libre de elección. Ujú. Por eso la curiosidad del ego no llega a ningún lado. Más confusión. Más conocimiento, más confusión. Más en qué pensar. Válido, por supuesto, pero porque los pensamientos surgen de algún lugar, se piensa que ese lugar es la mente, pero la mente es un pensamiento. O sea, los pensamientos surgieron del pensador, pero el pensador es un pensamiento, el pensamiento yo, y ese pensamiento yo surgió de la conciencia. Todo surge de la conciencia. La conciencia es la fuente de lo que sea. No se puede decir que hay una fuente donde surgió esto y otra fuente donde surgió lo otro. ¿Sí? O sea, si fuera el caso, tendría que haber una fuente única
de esta aparente fuente y de esta otra fuente. ¿Mm? Es la fuente, sustrato, testigo y punto de solución de todo fenómeno, indiferentemente de cómo se le considere o se le califique. La indagación acerca de la naturaleza y realidad de la mente lleva al conocimiento de la fuente. ¿De dónde surgen los pensamientos? De mí, ¿verdad? ¿De mí quién? ¿Quién es ese mí? ¿Quién es ese yo? ¿Qué realidad? Déjame ver cuál es su realidad, cuál es su naturaleza real. Déjame ver cuál es la naturaleza real de ese yo, es decir, de la mente, del ego. Al hacerlo, la atención se va hacia la conciencia. La atención se va al yo, por supuesto. El yo se queda quieto, no le pone atención a nada y se revela el trasfondo. Ahora la atención cae en el trasfondo. ¿Me sigues? Y se hace evidente de que se es ese trasfondo ininterrumpido de silencio, que es consciente, que es conciencia.
Por así decirlo, se dice que la voluntad es la conciencia, pero la conciencia no tiene voluntad. La conciencia es la conciencia, porque la conciencia es todo lo demás surge. Lo que surge es un movimiento espontáneo dentro de la conciencia llamado mente, que en realidad no hay explicación ni razón ni por qué ni nada. Todas las explicaciones que se le dan a los buscadores es simplemente para malcriarlos y mantenerlos de una u otra manera Ocupados. correcto, en algo, en un tema, un concepto, una enseñanza que en realidad se refiere o señala a ellos mismos, a su propia realidad. Porque si la verdad es que solo el ser es, ¿dónde queda todo lo demás? ¿Dónde está lo otro? ¿Mm? Si solo el ser es, en realidad ni siquiera hay nada que surja, se sostenga, sea atestiguado y se disuelva. El estado natural es simplemente ser, no saber, ser. Y si se sabe algo, es simplemente que se es. Todo lo demás son meros conceptos. Si esa pregunta y no responde, lo linchan. Tú no eres un sabio, dime algo, cuéntame, contéstame. Estoy aquí, ¿ok? Sí, sí, sí. Sí. Ay, sí, es que lo que se busca es que el sabio te convenza, ¿no? Ah, Lo que se convence busca, lo que se a la busca es que el sabio me diga, sí, lo que yo pienso es verdad. sabia. Y así, tienes mi bendición. Y el ego se va contento, bendecido, el ego bendecido. ¿Mm? De que tuvo una bendición especial, un darshan especial, sí, especialmente para mí. El ego especial, especial, espacial.
Lucero. Hola, maestro, buenas noches. ¿Cómo Hola. está? Bien. Em, bueno, este, como buscador, aquí vengo a que me consienta el ego, diré usted, nada, no se crea. Eh, Muchas veces quiero preguntarle algo, comentarle algo, pero pues de repente siento que ya lo contesta otros de, en otros de mis compañeros, pero de todos modos, ¿no? Como buscador. eh, Como buscador me gusta o siento esa necesidad de hablar con usted, de preguntarle algunas cosas que a lo mejor aunque ya se las han preguntado, no sé. eh, Cuando usted dice que la mente, cuando tengo la atención centrada en mí, eso es que la mente está adentro. Correcto. Es, eso es que la mente está sumergida en su fuente. Si la mente está quieta, está sumergida en su fuente. La diferencia de la mente sumergida en su fuente en la vigilia y en el sueño profundo es que todavía hay conciencia. Es decir, todavía está consciente. ¿Quiere decir quién está consciente? Yo. ¿Me sigues? Sí, maestro. Mm. Me, me pasa que cada vez tengo más periodos de mente tranquila. Yo sé que no es allí, yo sé que no es mente muerta, pero la verdad es que lo disfruto. La verdad es que es un... Quería preguntarle si, o sea, esos momentos que hay de verdad, de mente tranquila, que estoy haciendo lo que estoy haciendo, si no estoy haciendo nada, pero no hay pensamientos. Siento que esos momentos, también lo que hago, como que lo hago con más amor, con más desapego. Sí, Me pero está, gustan esos momentos, sí, muy bien. debo decir. Claro, el ego le encanta. Sí. Y lo hago con muchísimo amor y muchísimo cariño y con muchísimo el hacedor. Sí. Sí, no, la mente quieta conduce el autoconocimiento, pero no es la meta. Por eso no hay que conformarse con la mente quieta, hay que ir más allá de la mente quieta. Y claro que solamente se va más allá de la mente quieta por medio de la mente quieta. Pero la mente comienza, está quieta, pero no está quieta porque dice, no, lo hago con mucho más amor, con mucho más entusiasmo y más energía, me siento mejor. La mente quieta es muy agradable, es un estado muy agradable, pero no es permanente. Si la mente se aquieta y luego se agita otra vez. La mente quieta es simplemente para darse cuenta que hay algo más allá de la mente quieta, algo más allá de la mente, la conciencia. Después que se sabe que se es conciencia gracias a que la mente está quieta, entonces ya si la mente está quieta o activa, ¿qué más da? ¿En dónde está quieta y en dónde está activa? En el sustrato, que es la conciencia. ¿Me sigues? Sí. Al saber que soy esa conciencia, también soy que no me afecta nada, ¿sí? De lo que la mente haga o deja de hacer. Si está quieta, si está activa, de una forma o de la otra. Sí. Y eso justo le iba a comentar, ahorita sabe, maestro, tengo la real convicción, tengo la certeza de que no hay nada que me pueda dañar, pero tampoco nada que me pueda beneficiar. O sea, Como conciencia no, como conciencia uno ni gana ni pierde nada. ¿Qué gana la conciencia? ¿Qué gana la pantalla si le proyectan algo?
en ella o no, o si lo que le proyectan es de esta forma o de aquella otra forma. No gana ni pierde nada. Sigue siendo exactamente tal cual y como es. Hasta apenas hace unos días me di cuenta realmente, maestro. Yo le había comentado a ustedes, otra cosa que le quiero comentar, que yo desde chiquita he sido muy rezandera, pero se me acrecentó más eh, de un par de años para acá. Sobre todo en el último año. Cambié de lugar donde vivo, dejé de hacer cosas que hacía y como que regresé a esto que antes, como a mi fe, ¿sabe? Pero sin esa connotación de la culpa, del castigo, del infierno, de todo eso. Y a veces lo uso, a veces siento que rezo por inercia y no lo había probado hasta hace unos Es días, no lo una había comprobado y es un hábito, es una tendencia más. sí, ¿Acaso la oración no es un pensamiento? sí, también. Pero hasta hace días, maestro, fue que comprobé, pero sin esa, o sea, sin quererlo comprobar, vamos. En el momento como que dejé de hacer de la mente que estaba yo en la rezandería, que me centré en mí, sentí un descanso. Yo le juro que no había sentido el real descanso de cuando me centro en mí, cuando te dice céntrate en ti, como el ser que eres. No lo había evidenciado, pero sentí un descanso. Y después de eso fue que sentí que la mente se quedó quieta. Pero aún sabiendo yo, maestro, sabiendo que no es la meta, sabiendo que no es realmente el ser, ¿no? Sino simplemente que la mente se queda pues un poco quieta. Si la mente está quieta, es mera atención. Y no hay conciencia de la atención también. Si la mente está quieta, no hay conciencia de la mente quieta. Ok. La mente es consciente de sí, pero hay conciencia de la mente consciente de sí. Conciencia del mundo. ¿Perdón? O repetí lo que me dijo. Si la mente está quieta, es decir, que está solo consciente de sí, no hay conciencia de que la mente está quieta y que es consciente de sí. ¿Cuál de esas dos conciencias es la única que realmente existe? ¿Y cuál de esas dos es la que realmente soy? ¿Y cómo darme cuenta de en cuál estoy, maestro? ¿Mm? ¿Cómo darme cuenta de en cuál estoy? Si me pregunta en la mente quieta, en la conciencia relativa, si sé que soy la conciencia absoluta, la pregunta no surge. Ok, ¿En cuál estoy? ¿Cuál soy? ¿Sí? No hay duda, porque el que duda está sumergido en su fuente. ¿Sí? ok. Estoy
cosa en la vida. La mente se sumerge en el sueño profundo, en la conciencia, pero desaparece quiere decir pasa el estado de inconsciente. No hay conciencia de cuerpo, eso es el estado inconsciente. No que no haya conciencia, sino que no hay conciencia de cuerpo. ¿Me sigues? Ok, sí. La diferencia entre esa quietud mental del sueño profundo y de la vigilia es que en la vigilia la mente sigue consciente, sigue despierta, en el sueño profundo está dormida. ¿No? Ah, Pero en los dos casos está sumergida en su fuente. ok, ok, ok. Ok. Ahora, ¿cómo es que desaparece en la vigilia? Desaparece quiere decir que se hace evidente de que soy conciencia y que esa mente no existe separada de la conciencia. Ujú. Al no existir separada de la conciencia, no es otra cosa que conciencia. En el sueño profundo se disolvió en la conciencia. O sea, su sentido de Ujú. separación es inexistente. El sentido de separación de la mente aparece solamente en la vigilia. Ok. Mm. Y es en la vigilia donde realmente debe suceder que se quita el velo, ¿no? Correcto, correcto. Si la indagación es lo suficientemente intensa durante la vigilia, es decir, si somos capaces de atender al yo, indiferentemente de que haya pensamientos, si la atención está enfocada en el pensador, observador, aunque hayan pensamientos observados, eso continúa de manera inconsciente en el sueño onírico. No es que tengo que, ok, ahora voy a indagar mientras sí sueño, voy a indagar. No. La misma actitud de la vigilia va a continuar en el sueño onírico. En el sueño profundo no, porque no hay que, la actitud de quién si ya desapareció. ¿Me sigues? Ahí no hay nadie que quede para indagar. Ujú. Pero ese yo que desaparece en el sueño profundo, como el sueño profundo cubre nuestra realidad, aún así somos conscientes de ser, pero no lo tenemos claro porque la mente en el estado de ignorancia, oscuridad absoluta, vuelve y vela nuestra realidad. Mm, y cuando dormimos, maestro, ¿pasamos al mismo tiempo por el sueño onírico y el sueño profundo? ¿O Nosotros, solamente? si somos conscientes, nosotros no dormimos, ni despertamos, ni soñamos. La mente es la que sueña, duerme y despierta, y es el sueño, la vigilia y el sueño profundo. Son tres estados mentales, por lo tanto, colectivamente todo eso es la mente. Lo que uno es ni despierta ni duerme. La conciencia es consciente permanentemente, ¿verdad? Hay una conciencia que es constante, ininterrumpida, ¿sí? Es donde la mente dice, uy, pregunto y pregunto, pero siempre este se me va para el otro lado porque no lo puedo, porque no lo... Me pregunto qué me sobra, qué me hace falta para tener Nada, ese minuto de honestidad. nada, nada. La idea de que me sobra o me falta, ¿sí? Otro pensamiento, ¿qué me sobra? ¿Qué me falta? ¿Algo me falta o algo me sobra? ¿A quién? Si la mente piensa eso, está distraída con sus propios pensamientos, sus propias ideas, creencias de que me sobra, de que me falta, de que estoy haciendo, lo estoy haciendo. Y qué rico porque lo estoy haciendo, pero no lo siento, pero sí, pero no. Está distraída con lo que piensa, en vez de estar solamente atenta a sí mismo. Aún si piensa,
A ver, maestro, no, no importa si pasa en esta vida o no, pero Pero ¿por qué nos ponemos sentimentales ahora? Si pasa o si no pasa, y ahora lo que falta es que la mente ponga la mano aquí así. Si en esta vida no puedo, entonces no importa, será en la próxima. ¿Será o no será? Otra vez. ay, es que a veces suena tan sencillo, pero hay tanta tendencia. Dejo unas cosas y si noto cómo salen otras, cómo... ¿Y qué importa cuántas salgan? ¿Y qué características tengan? Déjalas que salgan, tiene que salir. Qué bueno que salen, así se van. Y se quedan ahí, pero no las dejamos ir. ¿Por qué? Porque les ponemos atención, las agarramos sí, con la atención y no las dejamos ir. Quiero que se vayan, vete. Tendencia, vete. Si le pones atención, estás haciendo lo contrario. ¡Fu! 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 Sale, sale por allá. Sale, perro. Y le pongo atención al perro. Deja que el perro ladre, corra, vaya, venga. Pásale la Muchas gracias, ¿no? A la orden. Vamos mucho. Buenas noches, Buenas noches. César. Una pregunta y a ver si puedes decírmelo así bien simple como es tu estilo. En la práctica, ¿qué significa desenchufar el ventilador? Cuando hablan de desenchufar el ventilador y que, bueno, sigue funcionando un tiempo, pero como que ya no se genera más, entre comillas. ¿Qué es Desidentificarse, desenchufar? desidentificarse del movimiento. Si lo que se mueve es el ventilador, el cuerpo se sigue moviendo, al igual que las aspas del ventilador. ¿Sí? El cuerpo se mueve hasta que A ya no ver, se mueva, y el cuerpo se mueve hasta que ya no se mueva más, ¿sí? Hasta que agote las actividades que vino a llevar a cabo. pero ¿qué sería que lo desenchufo, César? Lo acabo de responder, desidentificarse con el cuerpo Ah, o desidentificarse del cuerpo. Y cuando el mm, pensamiento yo soy el cuerpo ya está desenchufado, el pensamiento yo, ¿sí? Esa idea de que la mm, conciencia está enchufada al cuerpo, de que depende del cuerpo, de que está limitada al cuerpo, de que está en el cuerpo, de que tiene un bien, cuerpo, un nombre, una forma, características, cualidades, atributos. La idea de que nuestra realidad sin nombre y sin forma, conciencia,
está limitada a un nombre y a una forma en particular. Mm, bien, entendido. Y te hago, que quiero, porque como que me tenía como una confusión con respecto, por ejemplo, cuando ahora hablaste con la otra participante hace un ratito, que decía de la proyección, cuando está en la pantalla, no tiene ningún, digamos, ningún poder de nada, o sea, está sucediendo, pero César, puede ser que uno pueda alimentar a las tendencias, elegir eso te quiero decir, que uno puede elegir seguir alimentando a las tendencias o no alimentarlas, que habría esa posibilidad de esa libertad, Es la única, como que, es la única opción, la de no identificarse con el cuerpo. mm, mm, bueno, Hola. mm. Bien, César, eso quería saber y lo aclaraste. Mm, La única opción es mantenerse libre de opciones. Ser lo que uno es. Y no es ni siquiera una opción, porque ya uno es lo que uno es. Entonces son formas de decir para explicar esto si es posible con palabras. bien, gracias, César. A la orden. Mm. Indrek, hay que esperar que yo termine para poder estar en contacto con la compañía y hacer eso online. La elección es, elijo poner la atención aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá. Ahí.
Segundito, ya vengo, ¿eh? César, es rápido porque ya es hora. Solo quería, cuando me doy cuenta de la distracción, ¿estoy viendo desde la conciencia o es una idea de la mente? Como estoy viendo, Cuando me doy cuenta de la distracción, cuando me la, doy la mente, cuenta la que mente, la mente se da cuenta de la distracción. es la mente la que se da cuenta. Ah, la conciencia simplemente es consciente. La conciencia es simplemente conciencia. Por así decirlo, la conciencia no se da cuenta de nada, Ujú. porque no hay algo que exista fuera de sí, Ah, porque no hay algo que se dé cuenta de otra cosa. porque no hay alguien que se dé cuenta de otra cosa. Mm, La mente es la que sabe que no está pensando, que está pensando, que no está pensando. Pero, por así decirlo, la conciencia es, valga la redundancia, consciente
de que la mente está pensando, no está pensando. ¿Y sigues? Sí, Pero la conciencia no tiene la pregunta. claro. Ok, entiendo. Por eso la mente, lo que no está pensando, comienza a pensar que no está pensando. Ujú. Y la mente asume el estado libre de pensamientos como la realización o la realidad. ¿Me Pero sigue? tiene que observarse sí, pero tiene que observarse a sí misma, ¿no? Correcto. Pero eso no significa que tenga que ver su contenido, sino solamente observarse a sí mismo. Puede ver su contenido, pero fundamentalmente observarse a sí misma. Claro, no distraerse con el contenido. Correcto. Mm. Entonces el entendimiento hasta cierto punto es mental, por así decirlo. Correcto. Está bien. Mm, Está bien. ok, eso nada más era. Muy bien. Gracias. Ahora, bien. Tiene que olvidar, la mente tiene que olvidar su comprensión, tiene que olvidarlo todo y enfocarse en sí misma. Bien, lo dejamos por hoy entonces, nos vemos el lunes.